Buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos de nuevo en una de nuestras entrevistas para hablar de estos temas que creemos interesantes y que traemos aquí a colación, siempre con alguna persona competente y especialista en el tema del que vamos a hablar. Hoy tenemos con nosotros a José Estarán, doctor en Historia, especialista en el final del siglo XIX y principios del XX, con una tesis doctoral que tituló La implantación del cristianismo social en Aragón, de finales del siglo XIX a primer tercio del siglo XX, aproximadamente, y en donde él recoge toda una sociedad aragonesa en ebullición que se plantea los grandes cambios que han ocurrido a nivel social, a nivel industrial, a nivel rural también, o a nivel urbano, y los grandes retos que plantea un nuevo sistema de sociedad que deja tirada a mucha gente en la cuneta y que necesita una mano de obra mejor preparada para hacerse con las formas industriales del trabajo. Y ahí, en esa sociedad, el cristianismo, siempre repensando a lo largo de la historia cuál es la mejor forma de hacer realidad el mandamiento del amor al prójimo, pues trata de pensar, debate y se convoca para tratar de buscar respuestas teóricas y soluciones prácticas y estables a una situación que pedía auxilio de una manera urgente. Pues para hablar de esto nos encontramos con José. Y José, bienvenido con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes. José, tú que eres especialista y sensible a estas cuestiones, pero sobre todo en ese mundo de finales del XIX y del XX, ¿llegó, y si llegó, cómo llegó a Aragón esa misma preocupación de los cristianos por hacer algo que socialmente fuera realmente válido? Pues sí, justamente en estos finales del XIX es cuando aparece lo que podemos llamar el catolicismo social. Bueno, aparece en toda España, pero por supuesto también aquí en Aragón. El catolicismo social es, pues, como diría, teniendo en cuenta la circunstancia, es el conjunto de esfuerzos que han hecho católicos para percibir el problema obrero, el problema de la cuestión social de finales de siglo y además darle, en lo que se puede, darle respuesta. Igual que otras corrientes han dado respuesta a esta situación de la cuestión social, también, y no podía ser menos, la Iglesia, o al menos una parte de la Iglesia, los católicos sociales, han intentado proponer vías alternativas o vías de solución a esta cuestión social, que así se le llamaba de forma oficial y reconocida cuestión social. Pues a la cuestión social responde el catolicismo social. Por otra parte, es la circunstancia de este mundo que has indicado de la revolución industrial, que tiene como consecuencia el advenimiento del obrerismo, pero no solo en el mundo de las ciudades se va a vivir esta cuestión social. Los campos van a ser también escenario de estos, vamos a decir, conflictos, o mejor dicho, es un escenario de penurias, de miserias. Están abandonados los campos por circunstancias como puede ser la filosera, como puede ser las grandes plagas de las sequías, como puede ser los problemas de los cereales, que por entonces, finales de siglo, los cereales del interior están sufriendo las consecuencias de decisiones de admitir los trigos que vienen del extranjero. Bueno, pues esta era la situación en donde la Iglesia tiene que decir algo, no se puede quedar mirando a otro sitio como nunca, sino que arrostra lo que puede ser estos problemas y va a dar, en lo que cabe, sus soluciones.
En Aragón, los comienzos de esta toma de conciencia responden a la línea que por entonces se llevaba en otras partes de España, la creación de círculos católicos de obreros. El primer círculo católico de obreros en Aragón aparece en 1878 y es en Huesca, el Círculo Católico de Obreros de San Lucas Evangelista. Posteriormente ya vendrá, años un poquito más tarde, el de Teruel y también el de, a continuación del de Teruel, el de Calatayud. Y Zaragoza tiene una historia verdaderamente interesante para empezar a crear esas respuestas de los círculos católicos obreros que conllevarían su organización, en la que no nos podemos extender porque sería y lo es interesante, y así lo he desarrollado en mi libro. Entonces, en el libro dedicado a la tesis de la implantación del catolicismo social. Pero en Zaragoza querría decir algunos puntos que me parecen interesantes porque a lo mejor no se saben y son novedosos. Yo creo que en Zaragoza la conciencia del catolicismo social va a nacer a raíz de una proposición y una promoción de la Comisión de Reformas Sociales por parte del propio gobierno, que es la primera que pone en contacto a la política con el mundo de la cuestión social que había por entonces. Recordemos que no había ningún Ministerio de Trabajo, ni Ministerio de Asuntos Sociales, no. Empieza con una comisión que va a estudiar los problemas obreros. En esa comisión están representadas las distintas instituciones de la sociedad que tienen interés por estas cuestiones, y ahí forma parte también la Iglesia de esa comisión. Totalmente. La Comisión de Reformas Sociales, que así se le llamaba, viene urgida por el gobierno, pero tampoco era para un compromiso muy serio de incluso hacer leyes de cara a regular las condiciones de trabajo, el mundo social, el mundo obrero. Era más bien una comisión informativa, por eso nunca, mejor dicho, era el primer paso ante la cuestión social. Y en la de Comisión Provincial de Zaragoza, porque se crean en todas las provincias, en la de Zaragoza había 50 personas, todas pertenecientes a los distintos estados y a las distintas fuerzas de Aragón, de la provincia de Zaragoza, mejor dicho. Y entre ellas, por supuesto, que estaba la parte, por decirlo así, eclesiástica, representada por don Mariano Supervía, que era, pues entonces era un sacerdote licenciado en teología, y don Vicente Alda y Sancho, que por entonces era un canónigo. Había, por supuesto, como digo, pues profesionales liberales, abogados, médicos, también estaban militares, también estaban propietarios, grandes terratenientes, había obreros, había esta fuerza concretamente que estoy indicando, había maestros, había profesores del mundo eclesiástico que eran representados sobre todo por estos dos personajes que eran don Vicente Alda y Sancho, que luego será el obispo de Huesca y de Zaragoza, y también don Mariano Supervía, por entonces todavía era un canónigo, pero luego sería obispo, sobre todo importante, en Huesca. Lo más interesante, y creo que merece la pena, claro, ¿qué voy a decir yo? Pero merece la pena la primera muestra teórica de la Iglesia representada por estos señores. Entonces, a lo mejor no representaba a toda la Iglesia, pero en este caso representaba a su propia persona. Don Mariano Supervía, en la Comisión de Reformas Sociales, en los salones de la Diputación, en noviembre de 1884, presenta un discurso verdaderamente notable, que luego en distintos medios, por supuesto católicos, pero será repetido porque parece ejemplar en numerosas ocasiones.
en numerosas ocasiones y también en distintas convenciones, incluso fuera de Aragón. Se titulaba La religión y la clase obrera. Es un discurso muy pensado, muy descriptivo de qué es lo que se pensaba acerca de la cuestión social, con frases verdaderamente interesantes. Por parte de Mariano decía que no nos extrañemos de que el trabajador pues vaya a la taberna, que es donde mejor se encuentra, mejor que en esa casa totalmente miserable, mejor que con sus hijos, a los que no le podía dar ni siquiera un pedazo de pan, y más cuando veía a la burguesía ir ufana al casino a jugar a las cartas. No nos extrañemos de que esto ocurra con los trabajadores. Se ponía, en cierto modo, en la parte, en empatía con los trabajadores. Pero además de eso, analiza las causas y ofrece soluciones. Es verdaderamente un discurso notable. Ahí empieza, en Aragón, para mí, lo que podemos decir la línea del catolicismo social. Pero si eso era la teoría, enseguida, en Zaragoza, si antes hemos visto círculos católicos de Huesca, círculos católicos en Calatayud y en Teruel, en Zaragoza, a raíz de la Comisión de Reformas Sociales y del discurso, aparece al año siguiente, en 1885, la Escuela Católica de Obreros. Escuelas nocturnas que tienen como principal sede y promoción el Colegio de los Escolapios, pero irá continuamente a lo largo del tiempo cambiando de sedes porque cada vez acuden más obreros. Eran clases totalmente adecuadas para ellos, por supuesto con horario más o menos nocturno, de atardeceres, y van a ir, como os digo, por la calle Azoque. Van a estar unos años, pero no pueden porque los salones se hacen verdaderamente pequeños. Van a pasar a la calle San Jorge, que por cierto van a sufrir un incendio. Estaban en la Casa de la Infanta y en 1894 sufren un incendio. Había también otras instalaciones, unas carpinterías en la Casa de la Infanta que tienen que desalojarla. En la calle Estebanes y por fin, a finales de siglo, van a estar en una sede verdaderamente interesante y ya muy reconocida a lo largo del tiempo como sede del mundo católico obrero, que era la calle Fuenclara, el Palacio de Fuenclara, en la calle Fuenclara 2. Pero eso será, ya tenemos ahí la sede de lo que podemos decir los grupos de católicos sociales trabajando en las escuelas nocturnas, en la Sociedad de Socorros Mutuos de Nuestra Señora de Bonaria. Hemos de pensar que la sede Fuenclara 2 era una de las sedes, luego veríamos que hay otra en Zaragoza dedicada a este mundo de lo social, que es la calle Espocimina con la sede de la Liga Católica, que van a ser distintos, porque en Fuenclara 2 se encuentra la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes. ¿Qué pasa? Había habido unas escuelas nocturnas, pero rápidamente se crea la Escuela Recreativa del Comercio, esto es en 1886, porque a las escuelas nocturnas no podían ir por su trabajo nocturno los empleados, los comerciantes. Y es curioso, es llamativo, sería muy largo el contar, pero entre las asignaturas que dan tienen verdadera importancia la asignatura de gimnasia. Son estas gentes que están en los comercios, que están de pie todo el día y que prácticamente pues están debilitando o no tienen fuerza en esos movimientos, no están quietos. Entonces, una de las principales clases que se dan es la de gimnasia, la de educación física. Estas dos sociedades, la Escuela Católica de Obreros y la Escuela Recreativa de Comercio, se fusionarán, y es cuando aparece la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes en Zaragoza. Es curioso que ya en lo que nos has dicho resuenan nombres
Sí. nombres de calles. Sí, sí. San Jorge, Sí. Estebanes, Fuenclara. Sí, sí, sí. Resuenan nombres también de personas. Ujú, Supervía. Sí, sí. Todavía tenemos la calle de Mariano Supervía. Ujú, Alde y Sancho. ujú. Es decir, nos van resonando ya. Pero llama la atención que es curioso cómo se adelantan, digamos, a lo que sería el pistoletazo de salida del cristianismo social que se produce en el año 1891 con la encíclica Rerum Novarum. Correcto. Y lo que nos estás contando Sí, sí. es una década, por Sí, lo sí, menos, sí, sí, sí. anterior Sí, sí. a esta encíclica. Yo creo que es que la Rerum Novarum indudablemente es bien novedosa, pero realmente, como ocurre con muchas encíclicas, están recogiendo movimientos que ya existen, aunque sean minoritarios, pero que se consideran acertadísimos y oportunos. Tenía que decir algo la Iglesia a esa situación de la cuestión social, y por lo tanto sale la Rerum Novarum confirmando estos movimientos de estos católicos sociales, que ya digo que no son de la Iglesia. La Iglesia por entonces estaba sufriendo problemas de división, estaba preocupada por su división verdaderamente dura. Hasta el propio Papa dirige una encíclica a los católicos españoles, la encíclica Cum Multa, diciendo, por favor, unión, tengan esa consideración. Recordemos que entonces estaban en boga pues los carlistas, los integristas, los mestizos, que eran los liberales que aceptaban el liberalismo y colaboraban con los gobiernos liberales. Llega un momento en que aquello era una situación penosa. Pero estos católicos sociales llevaban otra. O sea, una iglesia polarizada también, bastante desunida, que marca dos líneas muy distintas, la de un cristianismo social que se abre camino precisamente como respuesta y tratar de aportar soluciones y poner a ver qué se podía hacer para salvar esa enorme crisis social, incluso de hambre, como he señalado, de cultura y de preparación para un tipo de trabajo nuevo que es el industrial, para el que mucha gente no está preparada y que por lo tanto no puede encontrar trabajo. De ahí que la respuesta no sea una respuesta limosnera, sino que sea una respuesta en las causas de su pobreza, poniendo soluciones para encontrar la solución, que realmente es la solución siempre el tema de la pobreza, que es el trabajo. Vale. Así es. Por otra parte hay otro cristianismo con menos sensibilidad social quizá, o con un sentido mucho más encerrado en lo que hoy llamaríamos la sacristía o el culto, ¿no? Que trata de expresar su identidad en celebraciones, en ritos, en actos de culto y en obras piadosas, ¿no? Con una mentalidad en ese sentido social mucho más anticuada, todavía pendiente de la limosna. Y sin embargo, estos se van abriendo paso. Pero llama la atención cómo ya, diríamos, no les asusta entonces el hecho de que la Iglesia entre en estos campos que están tan abiertamente relacionados con la política. En realidad, vamos a ver, según lo que entendamos por política, yo pienso que política, que tiene mucha relación con ciudadanía, viene de la palabra polis, polis en griego es ciudad, pues ser un ciudadano perteneciente a una polis, a una ciudad, un auténtico ciudadano es aquel que se preocupa, que reserva parte de su tiempo para ocuparse de los problemas de la ciudad, pero en el sentido siempre de servicio, o bajo el punto de vista no de conseguir el poder, que también esto sería verdaderamente interesante de corregir, sino incluso, vamos a ver, bueno, el ciudadano que se apresta, que tiene interés por solucionar los problemas de la ciudad, de la comunidad, de la sociedad con que vive, ese es un político, y no hay más, Otra cosa es político partidista, en donde lo que nunca admitirá el cristiano
según ese criterio del catolicismo social, es la palabra poder, la cambia por el servicio. Estos es distinta de aquella iglesia del siglo XIX, estas gentes que tienen muy presente, como diría yo, su conciencia cristiana, social. Recuerdo unas palabras de Inocencio Jiménez, que es otro del que tenemos calles o incluso un centro de salud aquí, pues uno de los grandes católicos sociales de Zaragoza y de España. Y la palabra era, estos cristianos comentaban, van otra vez, lo que hacen con este nuevo movimiento es recristianizar todo. La frase de Inocencio Jiménez es aclaratoria y verdaderamente interesante. Yo voy a los pueblos, decía él, porque iba de propagandista a los pueblos, a propagar sindicatos. Yo voy a los pueblos no a hacer cristianos, sino porque soy cristiano. Totalmente distinto. Soy cristiano, soy ciudadano, tengo que ir. Este era Inocencio Jiménez, uno más de estas gentes del catolicismo social, ya del siglo XX, que serían otro grupo, en donde estarían Severino Aznar, José Latre, Salvador Mimijón, que también están en las calles de Zaragoza. Sí. O sea, no tenía entonces tanto interés propio, sino que tenía una motivación propia para una cuestión que era de todos, que era ¿no? de todos, sobre todo de los más necesitados. Por eso es interesante, es que esta figura de Inocencio Jiménez es que es, además de que es un catedrático de Derecho Penal, en fin, que tiene a su pose, pero a lo largo de su vida nos muestra el que está haciendo, está forjando, está creando, sobre todo en el mundo rural, que sería otro mundo para hablar, sindicatos agrícolas. Los sindicatos agrícolas eran instituciones que sobre todo ahondaban en el asociacionismo. La solución de la Iglesia al mundo rural, que entonces estaba en una situación de miseria pésima, porque además de las circunstancias climáticas, el campesino estaba totalmente abandonado, analfabeto. El 50% de entonces era sin instrucción, sin una salud deteriorada y con poca protección. Hasta el propio gobierno, los gobiernos, no les importaba muy mucho el problema rural, el problema que estaba lleno de emigración, si se estaban yendo. Bueno, pues estas gentes lo que hacen para solucionar esto, primero hay que asociarse, hay que hacer movimientos cooperativos, hay que hacer una comunidad, tenemos que funcionar en esto, Y este asociacionismo, que puede ser un cooperativismo, se desglosa en sociedades de socorros mutuos. El sindicato tiene sus sociedades de socorro. Cooperativa de consumo, que la cooperativa de consumo sobre todo pretendía favorecer a los jornaleros. A lo mejor al jornalero no le interesaba el que dispusieran los sindicatos, que para eso estaba el sindicato central, que agrupa a todos, pues de abonos, nitratos, simientes, viveros, porque no tenía tierras, pero le interesaba muy mucho una cooperativa de consumo donde pudiera comprar el aceite. Hay el aceite, el bacalao. He hecho el estudio de todo lo que se pedía por entonces, es verdaderamente curioso. Y no es de extrañar que pidieran chorizo riojano, pimiento de la Vera. O sea, son cosas verdaderamente curiosas. En fin, o petróleo para calentarse. Bueno, cooperativas de consumo o mutualidades del ganado, porque el que muriera una caballería era un desastre, era un auténtico, pues había mutualidades. Cooperativas farmacéuticas, cajas de ahorro, instrucción, en fin, eso eran lo que estaban pretendiendo conseguir en los pueblos de Aragón, que más o menos de lo que estoy estudiando puedo decir que había sindicatos agrícolas en 200 pueblos de Aragón, que no es broma.
Oye, tanta creatividad en una época tan difícil y con tanta hambre, quizá es por aquello que se dice de que el hambre aviva la inteligencia, Igual, sí. quizá también. Pero es curioso cómo también provoca un movimiento de solidaridad muy inteligente. Es decir, no es una solidaridad nacida meramente de la compasión o de un sentimiento instantáneo y superficial, sino que es una solidaridad muy pensada, buscando las causas, buscando las posibles soluciones y buscando que sean soluciones no de un momento, sino estables y permanentes, para crear unas plataformas ya y unos niveles que Correcto. permitan efectivamente Sí, sí, sí. a partir de ahí crear una estabilidad familiar, Sí, sí, ¿no? sí, sí, así De es. cara a todo eso. Es curioso porque además coge a la Iglesia en una situación, diríamos, de pobreza también. Han ocurrido dos desamortizaciones. ¿Nos puedes hablar de esa situación en que se encuentra la Iglesia en sus relaciones con el gobierno a raíz de estas cuestiones? Vamos a ver si las desamortizaciones son un hecho a las que va a afectar, que van a afectar a la Iglesia. Tanto la de Mendizábal como la de Madot, en 1836 y en 1854, ocurre de la forma siguiente. La gran cantidad, que hay que reconocerlo, de manos muertas, de bienes de manos muertas, en poder de la Iglesia era enorme, enorme. Manos muertas significa que no estaban produciendo esas tierras lo que tenían que producir. Y es entonces cuando, no sé, en fin, hablaríamos, es entonces cuando se produce esa idea de desamortizarlas, quitarlas de manos muertas, y ponerlas a producir. Pero para ponerlas a producir, lo que hacen los gobiernos es sacarlas a subasta. Sacarlas a subasta, que también está debajo de las desamortizaciones la idea de sanear las arcas del Estado, que estaban bastante en bancarrota. Pero no lo van a conseguir porque, entre otras cosas, admiten el pago de las subastas, admiten el pago de títulos de deuda que estaban desvalorizados, que no tenían ningún valor. Y entonces todo lo que pensaban conseguir en reales, realmente pues no es lo que esperaban. Entonces esas tierras son desamortizadas, sacadas a subasta y tomadas en posesión por los grandes terratenientes. Esas tierras pertenecían muchas a la Iglesia, al clero regular y al clero secular. Con esas, el clero tenía, en cierto modo, según su regla, por los conventos y monasterios, y según sus costumbres, por las parroquias, de atender a todos los pobres. Atendía a todos los pobres. Dicen que había ejércitos de pobres que iban de un monasterio a otro, de un convento a otro. Pero, al mismo tiempo, al desaparecer esas tierras del poder de la Iglesia, lo que ocurre es que se destroza, vamos a decir, el poder financiero de la Iglesia para atender a esos pobres. Y es entonces cuando aparece ya la Ley General de Beneficencia. La beneficencia va a pasar a manos públicas y la Iglesia se quedará con soluciones verdaderamente mínimas. Esto es lo que ocurrió con esta situación. El catolicismo social no va a ser simple. Habrá, por supuesto, en situaciones verdaderamente serias, donde el ayuntamiento no cumple con sus obligaciones, etcétera, etcétera. Habrá de nuevo, pues brotes de esta Iglesia de la limosna que hemos dicho, las conferencias de San Vicente de Paúl, la Asociación de Católicos. El catolicismo social va por otra cosa. El catolicismo social no es que vaya a por los pobres, va a trabajar por el obrero que por entonces no es que sea pobre, que lo es, pero es explotado. Y eso es lo que va a tomar en serio
el católico social. Va a ser explotado y va a intentar liberar de esa explotación. Son verdaderamente numerosos los casos de que en el mundo rural el cacique y la usura eran el principal objetivo de estos sindicatos agrícolas católicos, de esa explotación, que es distinto de lo que pudiera ser esa beneficencia que había sido pues maniatada y bueno, amputada de sus manos porque ya no tenían donde recurrir para atender a los pobres. Nos colocamos en el año 1891, se publica la encíclica Rerum Novarum de León XIII y inmediatamente, tú has dicho muy bien, que no es una encíclica original en el sentido de que aporte novedades, sino que recoge ya un sentir bastante grande dentro de lo que es el catolicismo, ¿no? Y ese catolicismo social recibe el espaldarazo oficial por parte de la Iglesia y a partir de ahí surgen ya. Es decir, se da un efecto contagio, un efecto llamada, y por lo tanto muchos católicos con esa mentalidad de obediencia al Papa pues se inician en esa sensibilidad, se interesan y buscan formas de respuesta distintas a las que tradicionalmente han ido haciendo ellos individualmente. Se suman. Hemos de decir que esta casa, por ejemplo, esta institución en la que estamos, Acción Social Católica, es fruto precisamente de ese momento, ¿no? Sí, la Rerum Novarum es un punto de inflexión, claramente, porque recoge algo que ya se estaba prediciendo y por otra parte marca pautas y más que marca pautas, da ánimos a todas aquellas gentes que se han presentado en esta actitud de trabajar por el mundo obrero. Da ánimos. De hecho, también hay que reconocer que no en todo el mundo católico va a tener repercusión y consecuencias inmediatas. Analizando diócesis por diócesis, pues veremos cómo algunos obispos todavía no se han enterado de la importancia que esto tenía y simplemente o no la publican ni siquiera en el boletín o la ponen la hacen que se lea por entregas, algunos en latín, pero bueno, pero hay otros que sí. Concretamente, y tenemos que decirlo, en Aragón hay un obispo que rápidamente va a publicar el que él llama el Catecismo Católico de la llamada cuestión social. Y es Alda y Sancho, desde Huesca. Es un libro verdaderamente interesantísimo que recoge la doctrina de la Rerum Novarum, pero además contrastada con grandes, con personas, ideólogos de toda esta cuestión social. Karl Marx, Hegel, la cita de autores es de lo más, es de lo más actual. Y además la forma de cómo hace ese catecismo es verdaderamente muy pedagógica, dialogante, a través de preguntas y respuestas. Preguntas que pueden ocurrir y es un libro verdaderamente llamativo, extendido por toda España. Esta fue una de las reacciones. Pero además, la Iglesia, en cierto modo, siempre se está revisando y eso es muy interesante. Y ha aparecido un movimiento ante esas divisiones entre mestizos y tradicionalistas o integristas. Los obispos hacen su movimiento, impulsados por los consejos del Papa, y aparece el ciclo de los Congresos Nacionales Católicos de la Iglesia, en 1889 y en 1890. El primero que se celebra es en Madrid y el segundo es en Zaragoza, en 1890, con el cardenal Benavides. Pues bien, este movimiento de congresos católicos va a crear una línea, igual que los movimientos, vamos a decir, obreristas católicos sociales, aparece el Consejo Nacional de Corporaciones Católicas, una línea, y otra línea es la de los movimientos, el movimiento de los Congresos Nacionales Católicos, que a partir del Congreso de Tarragona, que es el cuarto, va a dedicar un capítulo verdaderamente serio a capital y trabajo. Pues bien, de ese movimiento de los obispos nace Acción
social católica en 1903. Era una línea que el movimiento pretendía y fomentaba para solucionar todos aquellos problemas de la división y además estar acorde con el tiempo del mundo social. O sea que en ese sentido Aragón tuvo su peso, indudablemente, pero algo más, pienso que algo más, y de hecho también reconocido. De aquí de Zaragoza ya en el siglo XX, después de que en 1906 se lleva a cabo y se celebra una gran asamblea en Zaragoza, que va a ser también definitiva para la marcha del catolicismo social en Aragón, donde se reúne a todas las diócesis, pero entonces ya había un grupo de vanguardia dentro del catolicismo social de España, como era el grupo de Zaragoza, concretamente Inocencio Jiménez, Severino Aznar, Lebrún, que era José Latre, Salvador Minguijón, Jordana, Luis Jordana de Pozas. Estos van a tener un peso verdaderamente serio en toda España y más allá de España, porque de aquí, de Zaragoza, comenzó aquí a publicarse una de las revistas señeras del catolicismo social, la llamada La Paz Social, que se crea en 1907 y acaba en 1914. Punto de referencia de todo el tema del catolicismo social, tanto de las crónicas como de los pensadores acerca del catolicismo social. La Paz Social de Zaragoza, que luego pasaría a ser editada en Madrid. Formamos parte de la vanguardia en la sensibilidad social del catolicismo español, ¿no? Sí, así es. Porque has sugerido, y lo he recogido yo haciéndome eco enseguida, que aquí nuestros obispos enseguida se hicieron eco de la Rerum Novarum y animaron ya a que todo el mundo la conociera y a que todo el mundo se pusiera en marcha y favorecieron precisamente la unión de los cristianos sociales en las iniciativas que ellos tenían para hacer cosas en favor del mundo obrero y de los necesitados. Mientras en otras partes, dices, cumplieron con la obligación de darla a conocer en latín para que nadie la entendiera y nadie supiera de qué iba el asunto. Incluso en algunos obispados de Aragón, por ser sinceros, estaban estos obispos de vanguardia, el de Tarazona, tremendo, también, muy interesante, el de 1905, que es el que primero pone la clase de sociología en los seminarios, el de Jaca, que, lo voy a decir, no es textual, pero que prefería que sus sacerdotes supieran sembrar patatas antes de otras cosas, y tenía la clase de agricultura, en Zaragoza también, Soldevila la impuso. O sea, había movimiento aquí. Son detalles de dónde estaba situado cada uno y en qué corriente se sentía detalles, integrado. Pepe, que me gusta darlos a conocer porque realmente esto, no sé, ha sido, si no poco conocido, por no decir silenciado. Pero esto es una realidad. Es un momento apasionante en donde se expresa el sentir de un cristianismo que sabe que ha recibido el mandamiento principal del amor al prójimo y al prójimo necesitado, pero que eso en cada época se traduce de acuerdo a las circunstancias de vida, de producción, de trabajo, de convivencia y de organización social, ¿no? Así es. Yo antes, no sé, pero me gustaría recalcar lo siguiente. Todas estas gentes trabajan para la Iglesia, efectivamente. Todas estas gentes trabajan para la Iglesia. Pero estas gentes trabajan en instituciones, en proyectos y en campañas que no las promueven ellos, pero lo consideran fundamental para Aragón. Desde los riegos del Alto Aragón, que allí están metidos, incluso el obispo Soldevila tiene un papel fundamental, crucial, porque si no, a lo mejor no se hubieran podido hacer. 1915. O sea, el cardenal Soldevila intervino para eso. Vamos, en fin, lo único que puedo decir para que veamos que efectivamente intervino es las numerosas felicitaciones de gente sencilla, diciéndole que menos mal que han solucionado el problema porque si no se tendrían que haber ido a otros sitios. En campañas con los remolacheros ante el trust de las fábricas de remolacha que no les pagaban, que les pagaban mal, que les pagaban cuando querían, en fin, ahí
se unen a la Unión Labradora, presidida por un republicano radical socialista, Juan Andrés Palomar, pero allí estaban ellos y los curas con esas reuniones, porque era algo importante, como por ejemplo en instituciones. La Federación Agraria Aragonesa, presidida por Jorge Jordana, tiene a su mano derecha a uno de los grandes católicos sociales, Inocencio Jiménez. José, eso es la presencia. Cuando siendo no poder prolongar más nuestra conversación en esta entrevista tan agradable y tan apasionada sobre este tema que es realmente interesantísimo y que sigue estando todavía en el centro del debate sobre cómo ser cristiano en los comienzos del siglo XXI. Pues te agradecemos mucho esta presencia tuya y seguiremos alguna vez hablando más de estas cuestiones. Muchas gracias. Y muchas gracias también, queridos espectadores. Nos vemos próximamente.